al respecto. Entonces damos inicio a nuestra navegación por la plataforma. Mi nombre es Claudia Constanza Contreras Correa, soy la tutora que va a estar acompañándonos en este proceso de formación. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Listo, esta plataforma es muy amigable, realmente es muy sencilla de manejar. Está en la parte izquierda su panel de navegación. Allí encuentran ustedes la página principal del sitio, los cursos. Aquí, bueno, empieza acá desde información del programa, que realmente es lo que nos interesa. Información del programa, entonces ustedes encuentran las imágenes donde pueden ingresar al material interactivo, que es bien interesante y está muy fácil para su entendimiento. Está toda la explicación del documento, además también tienen tanto el material interactivo como un documento que es descargable. Es importante que ustedes hagan la lectura completa de este documento y obviamente que también revisen el material interactivo. Esto es lo que les ayuda a ustedes a tener un mayor conocimiento de esta asignación. Después de esto nos vamos a la planeación pedagógica del programa. En este elemento, pues ustedes ahí, como dicen, encuentran la planeación de actividades que desarrollan durante todo el programa. Entonces, encuentran ustedes las fechas de inicio y determinación de cada una de las actividades planteadas. Igual aparece un material que es interactivo y aparece, como todos, un documento que es descargable. Es importante que ustedes se acerquen, ingresen a los anuncios, porque los anuncios es un medio de comunicación que tenemos el instructor con ustedes, nuestros participantes en el programa de formación. Allí, semanalmente, estoy publicando varios anuncios donde les voy anunciando cuando inicia el programa, la semana de actividades, cuando finaliza, cuándo están programadas estas sesiones en línea. Entonces, es importante que ustedes estén revisando todo el tema de los anuncios. También podemos ingresar, y también es importante, el cronograma de actividades para que ustedes planeen dentro de sus otras actividades cómo van a trabajar en este programa de formación. Entonces, allí ustedes encuentran todo el tema de las actividades iniciales, cuándo inicia, cuándo termina, los tipos de evidencia que ustedes tienen que presentar. Ahí dice la evidencia en cada semana de actividades. Si ustedes por tiempo de pronto no alcanzan a presentar en esta primera semana todo lo que les está solicitando el programa, pueden hacerlo en la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana, pues sencillamente presentan las actividades de la semana 1 y las actividades de la semana 2. Todas las actividades de la plataforma están habilitadas para que ustedes puedan ingresar. Si alguno de ustedes la tercera o cuarta semana desea ingresar al curso y presentar todas sus actividades, lo puede hacer, ¿sí? Las actividades interactivas tienen 2 o 3 intentos para realmente pues, que puedan ustedes y tengan la oportunidad de aprobarlos. La idea no es que pierdan, sino la idea es que obtengan un aprendizaje de cada uno de estos módulos que están hechos de una manera muy didáctica para que podamos nosotros entender y conocer un poquito más de todo el tema de razonamiento cuantitativo. Bueno, damos inicio a la actividad de la semana 1, que es la que nos corresponde. Entonces, ustedes ingresan a la guía de aprendizaje, que es como ese mapa, esa guía donde ustedes encuentran qué es lo que les solicita la plataforma, qué actividades y qué evidencias deben presentar para aprobar este primer módulo. Entonces, aparece
un documento que es descargable, lo descargan, por favor lo leen porque ahí está toda la información. Entonces rápidamente revisamos acá, lean parte por parte. Entonces ahí encuentran absolutamente todo, la estructura, la introducción, encuentran la identificación de la guía, cómo se llama el programa de formación, los resultados de aprendizaje que ustedes deben tener, las competencias, aparece una estructura didáctica de la actividad de aprendizaje. Inicialmente hay una actividad de reflexión que es importante que ustedes la desarrollen y la contesten en el foro. Bueno, ahí dice la participación en el foro, dice para participar en el foro social, entonces ya saben cómo ingresar, deben responder para digitar el contenido del mensaje y posteriormente deben dar clic en enviar para las personas que todavía no saben cómo hacerlo. Hay unas actividades de contextualización e identificación de conocimiento, entonces pues ahí usted lee qué es lo que les está solicitando, aparece todo el material, y pues simplemente es hacer un Word y contestar esas preguntas. Aquí hay unas actividades de apropiación del conocimiento. Entonces, aquí les están solicitando una confesión de información para la solución y ejercicios del programa. Ahí están cómo la pueden ustedes cargar. Es un ejercicio de solución de problemas. Esa es la evaluación AA1. Hay una actividad de transferencia de conocimiento, entonces ustedes después de que ya terminen de leer todo su material, tanto el descargable como el lineal, pueden ingresar, aquí hay unos ejercicios que les solicitan, entonces es hacer el ejercicio, hacer un Word y enviarlo, contestar esas preguntas. Listo. Eso es en cuanto a la guía de aprendizaje. Ahora vámonos con lo que nos concierne a la temática de esta primera semana. Entonces, como ya mencionamos, este programa es comprensión de información para la solución de ejercicios y problemas. Esta es la primera temática que vamos a revisar esta semana. Bueno, entonces ingresemos en esta primera parte, que es un mapa conceptual, como ustedes pueden revisar y ver en la figura. El tema que vamos a ver en esta sesión es el de la comprensión de la información para la solución de ejercicios y problemas de tipo matemáticos. Este tema, como todos sabemos, pues son parte esencial de la temática abordada en las pruebas Saber Pro y pues de hecho en todas las pruebas que se evalúan los diferentes niveles de conocimientos, de procesos académicos, siempre habrá este componente pues, de las matemáticas aplicadas a la vida real, ya que pues efectivamente esto sucede pues en la vida diaria, en muchas ocasiones pues nos vemos enfrentados a problemas matemáticos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una tienda a comprar nuestros víveres, pues cuando pagamos los recibos de servicios públicos, en todos esos momentos tenemos nosotros que hacer aplicación de estos temitas matemáticos, ¿sí? Entonces, y tenemos que saber cómo resolverlos, pero no tenemos, digamos, que la conciencia de cómo hacemos, de cómo hacemos eso, porque al final lo hacemos, ¿sí? Terminamos solucionándolos, pero sin embargo, cuando nos enfrentamos a este tipo de pruebas, sí necesitamos tener como una estructura, un plan para encontrar la solución a esos problemas pues, que nos están planteando, porque en sí, pues así nos presenta con un grado de complejidad. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a un problema matemático, lo que debemos hacer en primera instancia es interpretar la información. ¿Qué quiere decir esto? Pues tener claro qué es lo que nos están pidiendo y cuáles son las variables que están inmersas en el problema. De esta forma, pues podemos definir una variable como una característica o una cualidad que puede variar y se puede medir o cuantificar. Por ejemplo, cuando vamos a pagar los servicios o un producto, la variable puede ser la cantidad de productos o la cantidad de dinero que tengo y que debo pagar por eso, ¿sí?
Son variables porque pueden variar y es lo que vamos a medir o a cuantificar o a enumerar. Cuando las analizamos, son valores que cambian en pocas palabras. Entonces, cuando interpretamos la información, lo que debemos hacer es tratarla, es saber y entender pues qué se va a hacer, ¿sí? A qué hace referencia esta información y obviamente después de eso tenemos que analizarla. O sea, es entrar en el proceso de aplicar algún procedimiento para obtener y ordenar estos documentos que nos muestra el problema y con los cuales empezaremos a trabajar para solucionar el problema. Cada uno de estos temas los vamos a profundizar, obviamente, más adelante. El siguiente paso es plantear las soluciones. Cuando aplicamos el primer paso, pues ya tenemos los datos, porque ahora vamos a establecer el plan a seguir, pues para darle una solución al problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de dos procesos, que son el de comprensión de la información y después de esto la interpretación de los resultados. En estos dos procesos se procede a realizar un plan para solucionar el problema y luego de que tengamos los resultados, pues debemos nosotros interpretarlos. El tercer paso es el de escoger alternativas, es decir, cuál procedimiento y herramientas vamos a utilizar para hallar la solución. Y por último, organizamos la información para analizarla e interpretar pues, las soluciones halladas. Esta es la explicación de este primer mapa conceptual para que ustedes generen también su mapa mental de esta información. Bueno, damos inicio acá a la primera parte que es la interpretación de la información. Entonces, ya aquí vamos a entrar en materia. Como podemos leer en la diapositiva, lo primero que debemos hacer cuando tenemos un problema matemático, o sea, de índole cuantitativo, es interpretar la información. Para lo que debemos leer el problema varias veces si es necesario, entender el problema haciéndonos estas preguntas. ¿Cuáles son los datos o variables que se exponen y nos presenta el problema? Ahí vemos cuáles son los números que aparecen en el planteamiento del problema y sus unidades. Por ejemplo, si están en metros, si están en litros, si están en kilogramos, etc. Para poder pues tener un entendimiento inicial. La segunda pregunta es, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el requisito para que la solución sea válida y qué está pidiendo el problema que debemos hacer con esta información? Por ejemplo, cuando nos piden que hallemos el total de una compra en la que el producto vale, por decir, 100 pesos, y debemos comprar 6 productos, la condición es que el producto vale 100 pesos y que debemos comprar, seis, ¿sí? A partir de este análisis, nosotros podemos establecer la tercera pregunta, que es, ¿con la condición dada se puede definir la variable? En este caso, sí, porque decimos que la variable es el valor del producto, que en este caso es la variable pesos o la moneda, y podemos decir que es variable porque pueden ser 100 pesos u otro valor distinto, ¿sí? Ahí estaría variando según las condiciones que el problema nos vaya pues entregando. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿hace falta información? Obviamente, para responder esta pregunta debemos tener bases teóricas para poder establecer correctamente si tenemos toda la información. Es decir, siguiendo el ejemplo anterior, si el problema nos pide que hallemos el total de una compra y solo nos da el valor del producto, regálame un segundito. Ya, perdón, ya. Entonces acá miramos. Hagámoslo acá con el ejemplo anterior. El problema nos pide que hallemos el total de una compra y solo nos dan el valor del producto, pero no nos dan las cantidades. Entonces podemos establecer que obviamente falta información. Tenemos las cantidades, pero ¿por qué sabemos
de antemano que para hallar el valor total de una compra debemos tener la información tanto de cuánto vale cada producto como las cantidades que vamos a comprar. De otra forma, si no supiéramos que ese cálculo se hace de esa forma, pues nos queda difícil establecer si hace falta información o no. Bueno, digamos que para entender si hay información que es redundante o contradictoria, pues debemos tener en cuenta, por ejemplo, las unidades, ¿sí? Recordemos que no podemos sumar peras con manzanas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las unidades de las variables que están presentes en el problema deben ser las mismas y si no lo son, pues obviamente debemos hacer las conversiones necesarias. ¿Qué es esto? Por ejemplo, de metros tenemos que pasarlo a kilómetros o de litros a mililitros, etc. Y pues estas también deben ser de la misma naturaleza. Todas las variables deben ser de longitud, de volumen, de peso, porque nosotros no podemos sumar longitudes con pesos, por ejemplo. Eso debemos tenerlo siempre en cuenta. Bueno. Espérate acá que sigue. Una vez entendamos la información y realizamos nuestro plan de trabajo, como dice en la diapositiva, debemos utilizar todos los datos y empezar a plantear la forma para la solución. Es determinar qué operaciones debo utilizar para su solución. Si podemos utilizar, necesitamos una suma, una resta, una multiplicación, una división o aplicar una regla de 3, ¿sí? Este es un sistema de ecuaciones, perdón. Debemos nosotros mirar todas las alternativas más adelante. Obviamente veremos un ejemplo en donde ahondaremos en esta parte de buscar este tipo de alternativas. Pues hasta aquí, si vemos que no es tan difícil solucionar el problema, pues podemos buscar soluciones a un problema que es análogo. Y obviamente más sencillo. Así podemos abrir la mente y pensar en nuevas alternativas de solución. Y por último, pues también ayuda mucho realizar como un diagrama o una tabla o dibujo donde estén los datos y así pues poder encontrar una solución. También es importante tener en cuenta que estos son tips y que puede que se requiera aplicarlos todos o solamente algunos y así encontraremos pues, la solución al problema. La siguiente diapositiva es la interpretación de la información. Aquí vamos a revisar todo el proceso de análisis de la información. Entonces, al realizar este análisis de la información, estamos indagando en los datos conseguidos como parte del problema o situación, con la intención de sacar conclusiones, obviamente que sirvan para consolidar los resultados o las soluciones que estamos obteniendo. Es decir, establecemos si los datos son consistentes, si los tenemos, en nuestro caso si los tenemos todos, en las mismas unidades, si podemos efectuar las operaciones que planteamos en un principio o debemos hacer otras conversiones u operaciones. En la siguiente diapositiva, entonces, tenemos el planteamiento a estas soluciones. Revisamos lo que es la compresión de la información y la interpretación de resultados. Una vez que pasamos del paso 1, que fue la interpretación de la información, pues damos paso a esta segunda parte, que es el planteamiento de la solución, en donde debemos comprender la información que dedujimos del problema, los datos como variables y sus unidades. En este, planteamos las operaciones que vamos a realizar y, pues, obviamente que nos van a dar la solución del problema. Para esto podemos seguir los siguientes tips para llegar a este resultado. Primero, pues, podemos poner en marcha la siguiente estrategia que se determinó para llegar a la respuesta. Es decir, ejecutar lo que ya pensamos y como todos los procesos que llevamos a cabo, pues obviamente darle tiempo. Esto no es de correr y llegar lo más rápido a la solución. Debemos, pues, tomarnos el tiempo necesario para analizar, para establecer la forma de solucionarlo y ejecutar la solución que planteamos. En este caso, pues, que
no lleguemos a una forma de solucionarlo, podemos acudir a algún compañero o alguna compañera que nos ayude a encontrar formas de comprender mejor el problema. Y como dice en la diapositiva, no desanimarnos en ningún momento, hay que intentar de nuevo hasta conseguirlo. Como sabemos, los problemas matemáticos pues muchas veces nos llevan a pensar que como que no podemos solucionarlos, pero esto es de estudiar y practicar mucho. Los primeros problemas se nos dificultarán un poco, pero ya después ustedes se dan cuenta que la práctica pues cada vez será mucho más fácil de solucionarlo correctamente. Podemos pensar en un nuevo proceso de solución del ejercicio o un nuevo problema. Una vez tenemos la comprensión de toda la información que tenemos, pues pasamos a la interpretación de los resultados, donde le encontramos sentido a las respuestas halladas por medio de los datos. Es decir, que la respuesta sea consecuente con los datos presentados y desde los conocimientos teóricos previos, como dijimos anteriormente, que se debe tener un soporte teórico entendido para establecer la solución del problema desde el punto de vista de la aplicación de las operaciones matemáticas que nosotros debemos utilizar. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí hablaremos de la elección de la alternativa, de concretar el resultado y de organizar la información. Entonces, finalmente, a la última etapa de la solución del problema, que es la elección de la alternativa, que es donde realizamos el proceso de uso de la instrumentación y de la operatividad requerida para la concreción de los resultados de la problemática o pregunta-respuesta. Es decir, donde ejecutamos las operaciones necesarias para dar una solución numérica y se establecen las herramientas para recopilar y para organizar la información para dar a conocer y que ésta, pues obviamente, se entienda. Para esto, lo primero que debemos hacer es concretar el resultado, ¿sí? Donde organizaremos los datos por medio de dibujos, de tablas o de gráficos, donde podemos establecer operaciones que nos lleven al resultado que correspondan con los datos solicitados y obviamente poder llegar a la respuesta. Y por último, organizar toda la información de las respuestas solicitadas para elaborar las conclusiones finales. Como pueden ver, desde el punto de vista de la teoría, el tema resulta un poco complejo y a veces enredado. Muchas veces nos piden que expliquemos, que expliquemos desde una base teórica alguna actividad que hacemos diariamente y que realizamos con facilidad, pero cuando lo vamos a explicar no nos resulta tan fácil. ¿Sí? Esto es lo mismo, normalmente cuando nosotros solucionamos un problema matemático lo hacemos de forma natural, como que no reparamos en que estamos haciendo de una forma teórica, sino que simplemente vamos realizando los pasos sin tener conciencia de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si no estamos siguiendo una teoría. Por lo tanto, a continuación vamos a aplicar esta teoría que acabamos de ver con un ejemplo aplicado. Acá en la siguiente diapositiva, dice, practiquemos. Para pintar las paredes de una casa se requiere 1 litro de pintura por cada 6 metros cuadrados de área de superficie. Si las paredes de la casa tienen un área aproximada de 480 metros cuadrados, ¿cuánta pintura se necesita para pintar todas las paredes? Nos dan 4 opciones. A 40 litros, de 80 litros, de 100 litros y de 3.000 litros. Bueno, entonces iniciamos con nuestro proceso de solución. El paso 1. ¿Qué hacemos acá? Bueno, aquí aplicamos el primer paso que indicamos al principio, que es la interpretación de la información, para lo que establecemos cuáles son los datos que nos da el problema, cómo es, que se utiliza 1 litro de pintura por cada 6 metros cuadrados de pared. Esta sería la condición del problema. Vemos que las unidades son los litros y los metros cuadrados y las variables son las cantidades de litros que necesitamos para pintar tantos metros cuadrados de pared.
Asimismo, también nos pide el problema que establezcamos cuántos litros de pintura se deben utilizar para pintar 480 metros cuadrados según la condición dada, que es 1 litro de pintura, pues que nos alcanza para pintar 6 metros cuadrados. En la siguiente diapositiva, entonces aquí pasamos al segundo paso, que es el planteamiento de la solución, para lo que podemos realizar una tabla como la que vamos a ver acá en la diapositiva, donde establecemos en la primera columna las variables que nos da el problema, que son los litros de pintura, los metros cuadrados de pared. Frente a cada uno de ellos, pues simplemente ponemos los datos que conocemos, como son los que necesitamos. 1 litro de pintura para 6 metros cuadrados de pared. En la siguiente columna, pues lo que hacemos es colocar los datos que nos dan para establecer la solución y la incógnita, como ya lo habíamos establecido en la primera parte. Entonces requerimos saber cuántos litros de pintura necesitamos para pintar 480 metros cuadrados, ¿sí? Que es el total de metros cuadrados de la pared que tiene la casa, siendo esta la incógnita. Por lo tanto, pues podemos establecer las alternativas de solución. En este caso, la alternativa de solución 1 es realizar la tabla, como la que vemos en la diapositiva, donde a partir del dato inicial, utilizando múltiplos de 10 consecutivamente, podemos llegar al resultado requerido, hasta que nosotros lleguemos a 480. ¿Sí? Entonces ahí vemos la tablita con la explicación para que ustedes pues la revisen. ¿Sí? Bueno, la siguiente diapositiva, pues también podemos utilizar una regla de 3 simple. Es teniendo en cuenta que con 1 litro de pintura podemos pintar 6 metros cuadrados. Y nos están preguntando cuántos necesitamos para pintar 480 metros cuadrados. Por lo tanto, pues podemos plantearlo de esa forma, ¿sí? Aquí necesito 1 litro de pintura para pintar 6 metros cuadrados. ¿Cuántos necesitaré para pintar 480 metros cuadrados? Entonces, una vez tengamos este planteamiento, procederemos a hacer una igualdad multiplicando los datos en cruz, como vemos en la imagen. Multiplicamos 1 por 480 y x por 6, lo que nos da la igualdad de 6 por x igual a 1 por 480. Luego hacemos la notación normal como una ecuación de una sola incógnita. Sería 6x igual a 180 y aplicando todos los principios teóricos de álgebra, que también tienen que repasar ustedes por su cuenta, entonces aquí lo que hacemos es despejar la x o dejarla solita para hallar su valor. Como el múltiplo, como 6 está multiplicando a la x, entonces podemos pasarlo a dividir al otro lado de la igualdad. Lo que nos da x igual a 480 dividido en 6, lo que nos da un resultado de 80, resultado que nos dio también al aplicar la tabla anterior. ¿Listo? Entonces, queridos aprendices, esto era lo que tenía programado para el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Espero que esta sesión pues haya sido de gran ayuda para aclarar ciertos conceptos. Recuerden que dentro de los materiales de estudio hay varios ejercicios explicados. Lo importante es que practiquen. Eso de las matemáticas es lectura y práctica, ¿sí? Y no solamente es leerlo una vez, yo tengo que leer el material varias veces hasta que lo entienda. Entonces, muchísimas gracias. Los dejo por este momento y nos encontramos a través de los foros y recibo sus actividades para evaluarlas. Cualquier pregunta, pues estoy presta a contestarlas en los espacios que tenemos sincrónicos con ustedes. Feliz día para todos y bienvenidos.